Buenas tardes, aquí de nuevo en la segunda entrevista del día hablando de enfermedad renal crónica y nutrición. Hoy, como os digo, pues es una temática interesantísima. Nutrición y enfermo renal creo que siempre van de la mano y son tratamientos fundamentales para ellos. Por tanto, vamos a dar pie a la super especialista, a ver si la encuentro, Cristina Garagarza, que presento a esta crack que se conecta. Cuando me he metido en el directo, ¿Ahora me a ver, oyes? ¿Ahora me oyes? a ver, ¿qué tal? ¿Me oyes? No te oigo, Hola, 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 hola. escuchando y cuando me he metido te he dejado de escuchar. ¿Vosotros ¿No me me escucháis? oyes? Sí, yo te escucho perfectamente. ¿Tú a mí no? Sí. Eh, a ver, Vamos a ver si podemos. voy a probar a ver. A ver si podemos conectarnos. Así nos Ay, da... perfecto. ¿Ahora me Entonces, escuchas? ¿me escucháis bien o mejor no sé si Yo así te escucho mejor? perfecto. Si alguien nos puede decir cómo te escucha, pues fenomenal. Pero yo te escucho perfecta. ¿Cómo estás? Bien, ¿así también me seguís escuchando? Ahora ya Bien, muchísimo mejor. Muchas gracias, vale, Cris. perfecto. Muy bien, por aquí. ¿Cómo estáis? Muy bien por Portugal, un poco mejor creo que por ahí, pero aquí vamos tirando A a poco, a poco. distancia, a Mira, nos dicen que distancia. nos oyen, o sea que estupendo. Bien, Pues perfecto. Cristina, te estaba presentando, eres nutricionista, diplomada en nutrición y eres la responsable del servicio de nutrición Nefrocare en Portugal. O sea que en ti recae la coordinación de toda la parte nutricional del país vecino. Sí, tenemos aquí, bueno, Nefrocare pertenece a Fresenius Medical Care, que probablemente es ese nombre más familiar, y aquí las clínicas de hemodiálisis, ese servicio, pues esa empresa, su empresa se llama Nefrocare, y tengo un equipo somos 9 nutricionistas trabajando en todo el país y más o menos apoyamos a 4.800 pacientes en hemodiálisis en 38 clínicas que tenemos en el país. Y vamos, ahora en este Bueno, momento estamos a distancia todas para evitar contagiar posiblemente o incluso nosotras, ¿no? Contagiarnos con estos pacientes y porque son población de riesgo, de alto riesgo, así que evitamos ir el presencialmente y lo que contacto, ¿no? hacemos, sí, Ujú. todos los contactos en este momento con nuestros pacientes los hacemos por teléfono. Genial, genial. Pues bueno, lo primero de todo, te doy la bienvenida. Te agradezco muchísimo la aceptación que cuando hemos estado hablando para ver qué comentábamos hoy y hacerlo un poquito organizado, pues da gusto encontrar a profesionales tan guay. Además, que nosotras nos conocimos dando clase también como Sí. ponentes en unas charlas de Fresenius, por cierto de Fresenius Cavi en este caso. Y bueno, pues es siempre un placer y es bienvenido tener a profesionales de tu altura en este tipo de acciones. Así que bienvenida lo primero. Y Gracias, muchas gracias. lo segundo, Cris, como a todos, dime algo positivo que te haya supuesto este confinamiento. Pues lo que yo creo que hasta ahora lo más positivo es poder pasar más tiempo con mi hijo, Con el nene. que en nuestro día a día poco tiempo pasamos con ellos y sin duda que está siendo muy difícil conseguir compaginar el trabajo, el teletrabajo con el hijo. Pero bueno, entre padre y madre nos vamos turnando y la verdad es que yo creo que lo más positivo del confinamiento es poder pasar más tiempo con él. Con él y con el marido, que ahora le tenemos un poquito engañado porque le hemos dicho, porfa, tú entretenles ahorita, Por eso, con el marido no tanto, porque nos vamos que turnando, ¿no? Uno vamos a trabaja rotar ahí el otro- a y la el mamá. otro el niño, Qué sí, bueno, qué bueno. Pues decía que eres la responsable de coordinar la parte nutricional
bueno, de una entidad, ¿no? Como es Nefrocare, allí en Portugal. ¿En qué consiste realmente tu trabajo? Bueno, pues aparte de coordinar todo el equipo, que esa parte creo que no importa ahora para nuestra, no es tan importante en nuestra conversación, el apoyo que damos a las clínicas con los pacientes, pues nos dirigimos a la clínica 4 o 5 veces al mes, dependiendo del número de pacientes que tiene cada clínica, y con el objetivo de poder acompañar los pacientes de los diferentes turnos. Y lo que hacemos es siempre dar prioridad, hacemos consulta presencial con todos los pacientes, los vamos seleccionando en función de la analítica y tenemos siempre el cuidado de a los pacientes de primera vez, los que empiezan a hacer tratamiento de hemodiálisis, hacerles sí una consulta y los consideramos prioritarios. Y luego pues ya vamos acompañando en consulta en función de la analítica de los pacientes, del estado nutricional, como tenemos acceso a toda esa información en nuestra plataforma informática, incluso ahora en este modo de teletrabajo seguimos teniendo ese acceso, o sea que lo que hacemos es pues citar, aunque sea ahora por teléfono, pero citar los pacientes que consideramos que son prioritarios o que están en una situación nutricional más fragilizada y con esos pues pasamos consulta y les hacemos el plan nutricional, las recomendaciones y ya en función de toda la situación tenemos también bastantes materiales que yo creo que hemos desarrollado, libros, folletos que yo creo que en estas situaciones son importantes porque parece que al principio queremos dar, sobre todo a los pacientes que empiezan a hacer hemodiálisis, un mundo todo nuevo y aquellos que se acercan, que hay mucha cosa que cambia, sobre todo la cuestión que hablabais también esta mañana de la proteína, ¿no? Que pasa a ser, dejamos de estar en una situación en que la ingesta proteica hay que controlarla para que no sea exagerada y pasamos en hemodiálisis a tener una ingesta mucho más elevada. Y todas esas informaciones, el control de líquidos, todo eso que nos parece tan importante y que queremos siempre transmitirlo al paciente, lo que sentimos en su momento es que era importante dar algún apoyo formato de libro, de papel, para que en casa ya tranquilos puedan ir ahí a lo largo del tiempo pues consultando esas informaciones y como no nos tienen todos los días. Les mandáis deberes. ¿Cómo? Los mandáis deberes, digo. Sí, leer el libro, estudiar, Por eso, estudiar. pero ahora es buen momento para ello. Y cuando hablas a los pacientes, ¿es en todo lo que es el bagaje de la enfermedad renal crónica? Es decir, ¿gestionáis desde ERCA hasta trasplante pasando por todo el tratamiento renal sustitutivo o específicamente os centráis en hemo? No, en las clínicas Nefrocare nos centramos solo en pacientes en hemodiálisis. Toda Vale, la fase lo digo anterior. más que nada porque a las personas que estén escuchándolo, que tengan un poquito más claro que Cristina, bueno, y su grupo de compañeros, de profesionales, están especializados en un tratamiento renal sustitutivo más específico, ¿no? Como es la hemodiálisis. Y claro, esa gestión de hacer, pues, tanto dossiers, ¿no? Como libros, como información, sabiendo que las personas que están en hemodiálisis, por lo general, son personas más añosas, son mayores, ¿cómo lo gestionan eso a nivel, bueno, diario, ¿no? De decir, ellos se lo leen o tenéis alguna aplicación para que lo puedan gestionar o cómo tenéis esa interacción con ellos. Pues es una buena pregunta. Justo la empresa ha lanzado una aplicación que se llama My Companion. Y ahí sí que los pacientes tienen, pues aparte de toda la información analítica, tienen cada uno su perfil, su información de tensión, analítica, tienen recomendaciones también del día a día, de higiene de las manos, esos cuidados básicos que hay que tener con la fístula, etcétera. Pues también tienen unas recomendaciones nutricionales que cada día se van lanzando y incluso recetas. O sea, a través de aplicación sí que tienen ahora desde enero se lanzó esta aplicación en Portugal y pueden acompañar a través de sus teléfonos móviles. Lo que sentimos aquí en Portugal, que posiblemente pueda ser un poco diferente en relación a España, es que estos pacientes más añosos la mayoría no tiene acceso a estos dispositivos. A nuevas tecnologías, ¿no?
iPad o tablet o teléfono móvil incluso. Entonces ahí lo que hacemos es tener un gran cuidado de que, sobre todo en la primera consulta, se hagan acompañar de, pues al final de todo podemos llamar la cuidadora o el cuidador, ¿no? Ya sea un hijo, la mujer, el marido, o incluso una asistenta que puedan tener y contactamos telefónicamente para que puedan presencialmente venir en la primera consulta y luego ya todo el contacto posterior pues lo hacemos directamente con esa persona a la que consideramos el cuidador. En casos de pacientes que estén en residencias de ancianos, pues hacemos el contacto una primera vez con el paciente también, porque creemos que es importante, aunque a veces no estén muy dentro de todo este tema, pero creemos que es importante hablar con ellos en primer lugar, informarles que ya vamos a contactar directamente con la residencia y luego hacemos siempre contacto directo por teléfono y ese acompañamiento directamente con el persona responsable. Paciente, ¿no? O con la persona responsable. Con el responsable o nutricionista o enfermero responsable y ya de ahí en adelante siempre con ellos, que son al final los más responsables por toda su alimentación, ¿no? En estos pacientes que están en residencias. Y cuando tenéis que hacer una recomendación a una persona en concreto, o sea, tú imagínate que vamos a poner un supuesto de que un familiar mío con una situación de años metidos en su cuerpo, ¿no? Que sea más ancianete y que yo le quiera aportar esa parte de ejercicio, pero que sepa perfectamente que necesita una buena nutrición para que todo vaya acorde a una mejor calidad de vida y diga, ostras, mira, qué bien, yo soy su cuidadora, por decirlo de alguna manera. ¿Qué valoración o qué datos necesitáis de ese familiar mío para que llevéis a cabo un asesoramiento nutricional acorde a sus características? Pues toda la información la tenemos siempre, ya hay alguien que trata de, por ejemplo, en el caso del peso seco, para poder calcular el índice de masa corporal y todo eso, la altura, etcétera, eso ya tenemos acceso directo a esa información en nuestra plataforma y para nosotros, en un primer momento, la información más importante pues es en relación al estado nutricional, saber el IMC del paciente, intentar saber, que no siempre es fácil, si en los últimos meses ha perdido peso o no y en caso de haber perdido cuánto, aunque esto siempre es un poco, tiene truco, ¿no? Porque puede haber perdido porque tenía mucho edema y luego ya resolviéndose la situación va bajando peso, ¿no? Pero intentar tener esa referencia y luego en relación a la analítica, en una primera consulta es muy importante ver pues todos los parámetros que nosotras también con esa suerte sí que tenemos fácil acceso en relación al potasio, fósforo, la evaluación del análisis corporal, que es cada mes aquí en Portugal, en nuestras clínicas, a cada mes tenemos esa información de masa grasa, masa muscular y... One moment, Chris. ¿Me pierdes? Repite los últimos segundos porque te me has ido desde... Tenemos la posibilidad de cuantificar ciertas cosas y los últimos 10 segunditos te los he perdido. Pues te comentaba que en relación a los datos analíticos que necesitamos... ¿No? ¿Conexión? ¿No? ¿Mejor? ¿Ahora te quedas un poco quieta parada? ¿Ya? ¿Mejor ahora? Sí, uy, te quedas ahí sonriendo de por vida, pero está perfecto. Ahora ya sí. A ver si no pasa nada, mientras sea sonriendo vamos bien. Mientras me congele así, no con ojos cerrados y callada. Pues te comentaba, pues en relación a la analítica, para nosotros es importante saber en una primera con potasio, fósforo, la albúmina, aunque no es considerado ya parámetro nutricional, pero sí muy fuerte de mortalidad, o sea que lo miramos siempre que lo tengamos disponible. Y en relación a la composición, para nosotros
nosotros es importante tener esos datos que en los pacientes son evaluados en relación a la composición corporal todos los meses para poder ver si existe o no hiperhidratación y ya en una primera consulta, como comentaba antes, que es tanta la información que les tenemos que pasar, pues intentamos enfocar en los parámetros que puedan estar alterados, ya sea potasio, fósforo, hiperhidratación, o por los pacientes que han empezado hace poco, están trayendo mucho peso a la diálisis, pues intentamos enfocar en lo que veamos en un primer momento que pueda estar alterado. En relación a la cuestión del ejercicio físico, tenemos un equipo que se dedica específicamente a esa parte y un programa de ejercicio físico intradialítico y cuando empiezan a hacer hemodiálisis, 3 meses, esperan 3 meses, estos profesionales responsables por la parte del ejercicio físico y após esos 3 meses pues les hacen la evaluación para que puedan empezar a hacer dialítico. Y de hecho el programa es, ojalá, sí, creo que tienes conexión un poquito de aquella manera porque te cortas a veces, creo que se entiende perfectamente, por eso no te he querido cortar en la intervención. ¿Y me oyes tú bien ahora mismo? Yo sí, te oigo. Vale, perfecto, no te preocupes. Ahora ya estamos on fire total, Chris, no pasa nada. Te decía que ojalá en algún momento esa posibilidad que tenéis vosotros allí de trabajar conjuntamente y aunando la parte médica de enfermería, de nutrición, psicológica también y de ejercicio, ¿no? Esas 5 patas importantes de cuidado de la persona con enfermedad renal se lleve a cabo tanto aquí como en cualquier parte del mundo, ¿no? Hay en algunos programas de otros países que lo hacen de forma muy, muy, muy profesional ya porque lleva muchos años, pero nosotros aquí en España, sabes que todavía o es por un proyecto determinado o no hay una insistencia, por decirlo de alguna forma, de que vaya de la mano todo, ¿no? A lo largo de los años, a lo largo del tratamiento y a lo largo de la vida del paciente, ¿no? De la persona que tiene esa insuficiencia renal. Entonces, a mí es que me parecía muy interesante que contaras un poco qué es lo que hacéis, porque creo que tenemos mucho que aprender aquí de cómo se gestiona allá, ¿no? Teniendo pues personas que están en la misma situación, con la misma enfermedad, pero incluso muchas veces con los mismos recursos. Entonces, es interesante conocer el vínculo que hay entre profesionales y también incluso entre países, ¿no? De cómo se trabaja y cómo no. Y a vosotras a vosotras nacional, claro, hemos pasado de estar en una situación calle, todo está más o menos normalizado, todo lo controlamos, llega super coronavirus a nuestra vida y esto es el caos. ¿Cómo ha afectado esto a nivel nutricional en esas personas que asesoráis a nivel nutricional? Te he perdido. ¿Cómo ha afectado? Te he perdido. ¿Cómo ha afectado el coronavirus a vuestra posibilidad de asesorar a pacientes? Me decías antes que lo hacéis online, pero ¿qué habéis tenido que modificar en su dieta, en su forma de hidratarse? ¿Habéis tenido que modificar algo? Lo que hemos hecho ahora y tenemos desafíos constantes diarios y puedo compartir un poco nuestra realidad, porque por ejemplo aquí en Portugal con el objetivo de intentar minimizar al máximo el posible riesgo de contagio, lo que se está haciendo en la mayoría de nuestras clínicas es reducir el tiempo a lo mínimo posible de contacto entre pacientes en la sala de espera. Y con este objetivo lo que han hecho es reducir el tiempo de diálisis. O sea, esto está afectando ya de forma significativa. Perdóname de nuevo, te voy a pedir, porfa, que o te cambies de sitio o te muevas o algo, porque está habiendo voy a intentar, muchos cortes. Un momento. Sí, un momento. One moment. Bueno, voy a ir comentando un poquito lo que hemos dicho esta mañana con Ángel, que iba un poco en la línea de estrategias nutricionales con personas con enfermedad renal crónica. En este sentido, nos comentaba principalmente que estamos en el mejor momento para podernos... ¿Hola? ¿Mejor ahora? A ver si ahora. Sí, ahora mucho mejor. ¿Sí? Sí, ha robado los cascos, ¿no? No, ¿no se me corta ya?
¿no? Ahora mismo no, si se te cortara no te preocupes. Es que Estaba me haciendo un parece, poquito la recopilación de Ángel esta vale, mañana, yo creo que en ya, lo que te me parece, es que marchabas. se ha despertado mi hijo de la siesta hace unos minutos y lo que ha pasado es que me ha dado la puerta y ya la conexión wifi se ha quedado mucho peor. Y ahora ya viene. Te sigues Así que yendo, Cristina. No por sé si aquí, tienes el router muy cerca o muy lejos, pero se te sigue cortando. Mira que lo siento, pero se sigue cortando. que me Es totalmente. muevo. A ver si te puedes mover y os sigo contando un poquito lo que hablamos esta mañana, era que estamos en buen momento para que aquellas personas que tienen enfermedad renal que puedan establecer una rutina y unas dietas mucho más vegetales que en otros momentos pues a lo mejor no tienen posibilidad. Y por otro lado, el controlar la ingesta hídrica y que con el agua ingerido pues haya un equilibrio total entre lo que comen, entre lo que beben y entre las posibilidades de o dializarse o de que la función renal vaya mejor o peor. Cristina, ¿dónde te has metido? Me- Estoy en la puerta del wifi. Estás en la puerta del wifi. Espero que ahora no se corte. A ver qué pasa. A ver, Esperemos que no, ¿me esperemos seguís que no. escuchando? ¿Se corta o Sí, no? ahora vamos mejor, ahora vamos mejor. Pues, em, Mil gracias, ¿eh? estaba, Te decía que, no, te nada. decía cuáles eran Lo que esas comentaba estrategias. sí que nos está afectando por esa situación de que con el objetivo de intentar minimizar al máximo el riesgo de contagio han reducido el tiempo de diálisis y en relación nutricional, pues lo que estamos Ujú, transmitiendo a los pacientes es que hay que tener un cuidado extra ahora en relación sobre todo al potasio, que es aquel que a corto plazo sí que puede tener ujú. consecuencias muy negativas. Y, por otro lado, controlar con más rigor la cuestión de la ingesta de líquidos, ¿no? Porque al hacer menos tiempo de diálisis, pues también menos líquido que acaban por eliminar estos pacientes y necesitan obligatoriamente que tener un control mayor de estas dos, sobre todo, ¿no? No hablo del fósforo porque esperemos que sea una situación eh, Transitoria. y corta y como sabemos pues las consecuencias del fósforo alto son a medio largo plazo, ¿no? Y ahí ya vamos a Claro. acompañar en consulta telefónica, pero sobre todo lo que hemos hecho en una fase ahora inicial pues llamar la atención a estas dos cuestiones de potasio Ujú. y ingesta de líquidos con ese objetivo, ¿no? Qué Porque al bueno. final reducir media hora el tiempo de diálisis cada día eh, es bastante, ¿no? Para estos pacientes y esos son sobre todo los cuidados. Otra cuestión muy práctica que nos ha pasado aquí es que a todos los pacientes les dábamos una merienda mientras hacían el tratamiento de 4 horas, un bocadillo, Ujú. y con las obligaciones, recomendaciones de la Dirección General de Salud aquí de Portugal, se ha empezado a obligar a los pacientes a utilizar máscara y no poder quitársela. Entonces, lo que ha pasado es que hemos tenido que cambiar el momento y de cuando damos ese bocadillo a los pacientes y se lo seguimos dando, pero lo tendrán que llevar a su casa y comérselo en su casa. O sea, esto nos implica aquí algunos cuidados, sobre todo en relación a los pacientes diabéticos, porque acaban por estar muchas horas sin comer y las Ujú. recomendaciones nutricionales. Estamos sobre todo ahora estos días trabajando en ello, en elaborar nuevos materiales dirigidos a estos pacientes, pues con el objetivo de minimizar lo máximo estas posibles hipoglicemias. Y todo esto son desafíos nuevos y Pero que nuevos, vamos, nuevos, ¿eh? O sea, nuevos, totalmente nuevos y pensar, intentar estar de los dos lados, ¿no? Del lado de los profesionales sanitarios y saber que en estos momentos también en las clínicas están pasando momentos complicados y del lado de los pacientes, por otro lado, que también no, que ven a algunos con dificultad estos cambios, ¿no? En aceptar estos cambios. Pero sí. bueno, ahí vamos, Y más intentar. por lo que es, ¿no? Porque tenemos todos como mucho más, no sé, estamos como mucho más sensibles, ¿no? Entonces, todo cambio es como, bueno, esto va a ser bueno y media hora menos de diálisis, ¿cómo me puede afectar? Y de verdad que no me pasa nada, ¿no? Esas preguntas que Sí, muchas veces
seguro que recibís de, pero ¿y esto? Y no pasa nada, ¿no? O sea, y porque me coma el bocata en casa y no me lo coma aquí, no voy a tener ninguna afectación mayor a la que tenga, ¿no? Yo Y creo sobre todo que porque muchas veces lo que nos está pasando es que lo que les decimos hoy, no en relación solo a la nutrición, ¿no? Pero en esta situación que estamos atravesando, lo que les decimos hoy a lo mejor ya no es lo mismo de lo que les vamos a decir mañana, ¿no? Porque ujú, nos estamos ajustando a todos estos cambios. Y sí es verdad que algunos pacientes que no colaboraban tan bien y a veces no querían ir a diálisis y tantas veces les hemos explicado cuán importante es que hagan, que vayan, que vengan, vamos, al tratamiento, que cumplan las horas y ahora de repente, mira, ahora menos tiempo. y Pero ahora bueno, yo encima creo me que quitan. darlo bien. Han estado siempre que no, que es que son las 4 horas y son 4 o son 5 y son 5. Pero claro, encima es mucho tiempo porque a lo largo de la semana, recordando un poquito las posibilidades de hemodiálisis, lo habitual es que cada paciente vaya 3 días a la semana de forma alterna con una media de 4 horas enchufado a la máquina de diálisis para que pueda hacer ese trabajo de filtrado de la sangre, ¿no? Sí, Para que las personas que estén escuchando y no estén muy familiarizadas con ello, es que daos cuenta que durante ese tiempo tiene que filtrarse aproximadamente 10 veces toda la sangre del cuerpo, ¿no? Porque va pasando por ese dializador y cada vez se va quitando más mineral y más toxicidad que se tenga a nivel de sangre. Entonces, claro, las características de te quito media hora, un día no pasa nada, pero las características que pueda tener una persona después de no ser filtrado durante 1 hora y media todas las semanas, pues claro, hace que se tengan que cuidar más sí, sin en duda. ese sentido, ¿no? O sea, no es, en verdad no es que las recomendaciones nutricionales sean distintas, ¿no? Lo que pasa es que ya sabemos que pues no siempre los pacientes siguen con a diario esas recomendaciones, ¿no? Y hay un día otro día que cometen algún exceso y que claro, todos tenemos derecho, pero yo creo que en esta fase sin duda hay que tener un poco, intentar controlarse más en relación a esos A esos excesos que alimentos, ¿no? O alimentos. Pero dan ganas de hacer. el día que nos den el alta a todos, Cristina, ese día les tenéis que permitir como si fuera, yo qué sé, Nochevieja. ¿Sabes Y cómo a te digo? diálisis al día O siguiente sea, a correr. diálisis al día siguiente, que Sesión filtre ahí la conjunta. máquina 5 horas si hace falta, pero ese día hay que celebrarlo. Ese día hay que Sí. celebrarlo, que eso también funciona muy bien a nivel motivacional. Mental, ¿verdad? Lo que a mí Totalmente. y que puede ser, no sé qué tipo de personas nos están en este momento escuchando, pero un truco que no solo en esta fase, pero antes también solemos utilizar con los pacientes, es decirle que ese alimento que tanto les apetece en aquel día en concreto y que saben que no deberían consumirlo, lo que hacemos es decirles que el momento en que tienen menor riesgo de consumirlo es justo antes de ir al tratamiento, ¿no? O sea, en la comida antes de ir a hacer diálisis, porque damos tiempo a que sea digerido, que haga la digestión, que esté en circulación para que pueda ser dializado. O sea, nunca hacer ese exceso después de llegar a casa de la diálisis, sabiendo que solo voy a volver al cabo de un Pasado día y medio, mañana. pero hacerlo pues inmediatamente antes de ir a diálisis. Al menos eso. Esa es buena, ¿eh? Esa es muy buena. Bueno, un poquito de chocolatillo, que a lo mejor no puede tomar en un día normal. Y bueno, luego, pues dentro de un par de horitas voy a la diálisis y de lo malo, malo, pues ahí todo se va filtrando y la Nutri me lo puede permitir, ¿no? Eso Por sí, lo menos hay que eso. negociar, hay que negociar. Hombre, total. Mira, Ángel, que hasta esta mañana, como de hecho creo que la has visto en directo, Sí. ya sabes que nunca les dice un no taxativo, ¿no? De esto no se hace. Y es cierto que al final incluso el vínculo con el profesional es mucho más agradable, ¿no? Porque es decir, mira, que es que tengo una comida, o es que tengo una cena, o es que, por favor. Y el tener un buen trato con vosotros al final hace que tengan una mejor calidad de vida a todos los niveles. ¿No? Sí, El proteico, el no, todos los niveles. y yo creo que sobre todo lo que haces es conseguir captar mejor al paciente, ¿no? Porque ellos nos necesitan, pero nosotros también necesitamos de ellos en el sentido de necesitar su colaboración. Y si luego al final
pues no caes bien o porque eres muy restrictivo, o porque no me deja, voy, no me deja, nunca puedo comer nada, me dice a todo que no, al final no van a volver a tu consulta, porque también tienen ese derecho de no querer, ¿no? Aunque sea muy importante para ellos. Y yo creo que esta capacidad de negociar y de darles otras opciones, ¿no? No ser demasiado enfocado en lo perfecto, porque lo perfecto no es posible de aplicar todos los días, y saber en el fondo enseñarles a gestionar también sus opciones y que puedan llevar una vida lo más normal posible dentro de sus limitaciones, considerando la diálisis. Eso es. Yo creo, yo estoy muy de acuerdo, con esa reflexión. Y de hecho, yo creo que cuanto más confianza les demos y que sepan para qué lo hacen y por qué lo hacen, para cada uno de ellos, facilita mucho el trabajo a la hora de justificar incluso lo que haces. O sea, no se me antoja que no puedas comer esto, o no se me antoja que sí que lo tengas que comer ahora. Es que el vínculo que tenemos significa que vas a confiar en lo que te diga y yo voy a confiar en lo que tú hagas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y al final se llama la humanización del paciente, ¿no? Que muchas veces decimos, bueno, que no es un número que necesite X de fósforo y X de potasio, sino que es una persona que también tiene otro requerimiento mucho más general. Así que, pero Sí, sabemos todos que comer es calidad de vida también. Entonces, claro, a también. mí cuando me llegan y me dicen, es que no puedo sudar hoy no sé cuánto, digo, a ver, vamos a llegar a un consenso entre Si todos. me dices que ¿Podemos no, sudar más hoy vale. o no podemos sudar? Y yo creo que eso que comentabas en relación a generalizar lo más posible, o sea, que no se puede, ¿no? Hay que individualizar y cada vez más eso también se ve en las guías que van saliendo y con Mm. las cuales nos apoyamos, ¿no? Para hacer también nuestras recomendaciones nutricionales. Eso se ve, ¿no? Van a salir ahora en breve unas guías nuevas americanas en relación, por ejemplo, al fósforo y al potasio, lo que nos dicen ya no es colocar valores mínimos y máximos, sino adaptar a cada paciente. Y aunque estén todos haciendo hemodiálisis, cada uno es distinto y lo que tenemos que hacer pues eso es ir vigilando analítica, ir adaptando a cada uno y si es necesario a cada mes, ¿no? En función de la evolución. O sea, yo creo que en este área hay que tener mucha capacidad de adaptar y de negociar con el paciente. El negociador. Te vas a poner, en lugar de poner Cristina Galagarza, va a poner la negociadora de los alimentos. A ver, vamos a hacer en el equipo una competición, a ver quién tiene mayor capacidad de Pues negociación. puedes hacer un ranking. Mira, la psico el otro día nos decía, Lara Jiménez nos decía que es una forma de alentar a las personas de que vean que ellos mismos pueden mejorar, ¿no? En base a, en este caso, la nutrición, otras veces es por a ver cuánto ejercicio físico puedo llegar a tener o la razón que sea, ¿no? A ver si puedo mejorar mi analítica. Entonces, me parece que el ranking sí que funciona, eso estaría bien, que lo pusieras ahí en vuestra base de datos, a ver quién es el que mejor se cuida a nivel nutricional de todos. Y oye, Cristina, yo, como sabes, pues me dedico a ejercicio físico, entreno y asesoro a muchas personas con enfermedad renal. Y claro, yo ahí sí que es cierto que tengo un problema interesantísimo porque la cultura, el país, las posibilidades, el que se puedan dializar 3 días y no uno a la semana, o sea, tengo ahí un batiburrillo de gente, porque son personas de todo el mundo, y a mí me cuesta mucho individualizarlo en ese sentido, porque depende de las características que tengan cada uno de ellos, ¿no? Pero si yo ahora mismo te dijera, oye Cristina, ¿para ti qué es lo más importante que yo puedo hacer en mi trabajo con el paciente renal para que entre ambas, entre la parte nutricional y la parte de ejercicio, mejoremos su calidad de vida y su condición física? ¿Qué me comentarías sobre esto? Yo creo que lo más importante es, bueno, en primer lugar, y diciéndolo de una forma muy generalista, ¿no? Pero es compartir información y adaptar lo más posible el tipo de ejercicio, que eso sois vosotros los especialistas, ¿no? El momento, la hora del ejercicio, yo creo que es importante aquí jugar en conjunto, o sea, en qué momento va a hacer ejercicio, porque
qué tipo de ejercicio y cuánto ejercicio, eso sois vosotros los especialistas, ¿no? Y ahí no podemos hacer nada. Pero, por ejemplo, en relación a en qué momento voy a hacer ejercicio, es importante para nosotros para que podamos ajustar el plan nutricional, ¿no? De ese paciente, las comidas, en el fondo, el tipo de comida, qué tipo de macronutrientes más importante en ese momento, antes del ejercicio, después del ejercicio, y saber en qué momento lo hacen. E intentar, sobre todo, yo creo, en estos pacientes, ya que mantienen la rutina en relación a días y horarios de la hemodiálisis, si es posible, yo creo que también es positivo intentar mantener la rutina de ejercicio físico, porque así conseguimos también acompañarlos mejor y ajustar lo más posible ese momento, esa comida y qué es lo que qué es lo que va a comer el ¿Qué es lo paciente, que ¿no? puede hacer? Claro. Luego, claro, tener siempre en cuenta la cuestión de la compensación proteica en pacientes que hagan ejercicio, pues tener esa atención que hace falta ingerir la cantidad en estos más que todos, ¿no? Que en todos, Adecuada de proteínas. Sí. y una necesidad bastante elevada, ¿no? Recordar que por cada sesión de hemodiálisis los pacientes pierden en media 0,6 a 0,8 gramos de aminoácidos por sesión. O sea, haciendo las cuentas, al cabo de un año estos son algunos kilillos perdidos Los kilillos, lo de kilillos entre comillas, ¿no? Porque es una entre barbaridad. sí, De ahí para que así entienda que hay mucha que gente que no está compensar. en el ámbito que es un tratamiento súper catabólico y que no nos facilita para nada el que una persona pueda tener un incremento de masa muscular, ¿no? De hecho, si en este sentido, imagínate que tuviéramos que hacer un asesoramiento a una persona que dice estoy con enfermedad renal en hemodiálisis, cuándo hago ejercicio y cuándo como, eh, digamos que lo más habitual y lo que mejor funciona, tal cual nos comenta la ciencia de hoy, es que son las primeras 2 horas son aptas para hacer ejercicio físico porque las variables fisiológicas son mucho más estables, pero Ujú. luego llega el momento de la nutrición y después ya llega ese momento mucho más fatigoso, ¿no? Que ocurre Al dentro final. de la propia diálisis. Y sí que es cierto que cuanto más establezcas los horarios, fíjate, mejor se asimila la adaptabilidad al entrenamiento en esta población, ¿eh? Hablando Ujú. solamente en personas que están en hemodiálisis. Es decir, que si ahora ellos, por ejemplo, aquí en España, no se están llevando a cabo programas de ejercicio intradiálisis ahora por tema de coronavirus. Aquí tampoco, ¿eh? En Aquí Portugal tampoco. supongo que tampoco. De hecho, bueno, es más por seguridad que otra cosa, temas de material, de que tengo que evitar que haya procesos de hipotensión incluso dentro de las propias sesiones, que no tienen por qué darse, pero sería la única contraindicación, por decir así, de hacer ejercicio intradiálisis. Pero el hecho de que lo puedan hacer los días interdiálisis a la misma hora y bajo las mismas características día tras día de la diálisis, porque sabemos que más o menos eso sí que lo pueden ajustar, la adaptación al entrenamiento es muchísimo mejor, tanto a nivel muscular como a nivel cardiorrespiratorio, por, Ujú. por esa estabilización de los horarios. Entonces ahí sí que es cierto que el tándem nutrición-ejercicio pues puede jugar bastante bien porque siempre juega a la misma hora. No es Juntos. que vamos a ver un Madrid-Barça a las 5 de la tarde todos los días. Y ya Y sabemos con qué contar, ¿no? claro, ya sabemos con qué contar. Eso está súper guay porque nos facilita mucho las cosas a nosotros para saber lo que tenemos que cuantificar, pero supongo que a vosotros también para decir, mira, es que a las 5 está ya en la agenda. O sea, tú a las 5 ayer tenías hemodiálisis, pero es que hoy a las 5 tienes ejercicio o tienes que hacer esta actividad, ¿no? Comida. O comida, sí. O comida, ¿no? Porque lo O esa podíamos haber ingesta. planeado la Exactamente. ingesta. Al final ya va a hacer ejercicio a una hora diferente, ya no sabe qué hacer, si va a ingerir, si hace la ingesta, no hace la ingesta, la hace antes o después. O sea, por eso te digo que en estas situaciones yo creo que es muy importante y que no estamos a diario con los pacientes. Pues es muy importante intentar mantener esa rutina. Y justo aquí en Portugal hacemos, según lo comentas de tu experiencia, los pacientes que hacen ejercicio físico lo hacen durante la primera hora, ejercicio físico intradialítico me refiero, lo hacen Ujú. durante la primera hora y a esos pacientes se les da de comer esa pequeña merienda que les damos después de hacer el ejercicio físico para Sí, de hecho garantizar. siempre aquí, por lo menos aquí en España,
y bueno, en otros países sí que conozco el trabajo y bueno, de hecho, es que hay en algunos sitios en los que no se da merienda. O sea, Es verdad. fíjate, esto no lo había tenido en mente y fíjate que hemos hablado del tema y tal, pero ¿por qué en algunos sitios sí, en otros no? ¿Y cómo puede afectar esto? Porque yo eso, la verdad es que como la mayoría de los sitios en los que hago el asesoramiento sí que dan merienda, ¿no? Pues digamos que no Es me lo he una planteado. tendencia. Y yo creo que eso viene ya de hace muchos años atrás, en que nos era prohibido, existía esa cultura de prohibir a los pacientes comer durante la diálisis por miedo a hipotensión, ¿no? Porque al final sí que estás llamando la sangre, vamos a decirlo así, la sangre al aparato digestivo, haciendo con que salga y que no se consiga dializar también la sangre, ¿no? O por lo menos con tanto rendimiento y con el riesgo de hipotensión. Esto era lo que se pensaba y el motivo porque era antiguamente cultural no dar nada, incluso de hecho en Estados Unidos que hay muchos sitios que todavía no dan, yo creo que cambiará la Muchos, tendencia. muchos. Muchos, muchos, sí. También La es tendencia es otro modelo, cambiar. pero claro. Sí, pero yo creo que, bueno, las razones son esas, ¿no? Del riesgo de hipotensión eh, y de una diálisis que pueda no ser ¿Y en tan Portugal lo dan en todos los sitios? O sea, en todas eficiente. las clínicas y hospitales en los que hay hemodiálisis, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que puede variar es el tipo de merienda que dan o las opciones, ¿no? Nunca cambia mucho, pero sí que es verdad que puede. Por ejemplo, en nuestras clínicas, cuando Ujú. desarrollamos este proyecto, creemos que fue bastante importante definir al principio y de un principio qué serían las opciones. Y por la cuestión proteica, sobre todo, independientemente de paciente que haga o no ejercicio intradialítico, cuando definimos opciones dimos por seguro que dentro de ese bocadillo tendría que haber proteína. Eh, y de hecho no es práctica generalizada para todas las clínicas, empresas, hospitales aquí en Portugal, pero en las nuestras es lo que hacemos. O sea, por lo menos tenemos que garantizar que alguna proteína ingieren Sí, por favor. durante la diálisis. Bien hagan ejercicio físico intradialítico o no. Incluso hicimos las cuentas para garantizar que era un aporte suficiente de proteína, eh, por lo menos saber que en ese momento les conseguimos o les intentamos compensar algunas de las pérdidas que ocurren durante la diálisis. Qué bueno, qué bueno. Es que, claro, al final estoy pensando en varios centros, ¿no? Yo le decía igual a Ángel esta mañana, digo, yo que me criaba en salas de diálisis, pues al final, para mí eso de que coman durante la diálisis, y te estoy hablando hace 30 y pico años, lo veo muy habitual, pero no es habitual en todos los sitios. De hecho, cuando vas a alguna clínica y no tienen ese aporte, a mí al principio, yo no sabía qué hacer, te lo juro, porque decía, espera, espera, espera. O sea, si no dais este aporte post ejercicio, cuando, como todo lo que había hecho previamente había sido teniendo esa situación, ¿no? De nutricional, digo, Cuenta. ostras, a ver si va a haber aquí algo, alguna variable que a mí se me escapa y que no sé muy bien cómo gestionar, ¿no? Sí que es cierto que cuando existe esta situación que comentas de, mira, hay una restricción, no se le da merienda y demás, lo que sí que se ajusta es sobre todo la intensidad y la posición del paciente. ¿Vale? A la hora de poder hacer algún ejercicio más de miembro inferior, de miembro superior, o si están un poco encamados o están sentados, depende un poquito de eso. Pero ya está, o sea, no hay una diferencia brutal, pero sí que es cierto que, bueno, la intensidad se suele alargar un poquito, perdón, el volumen se alarga un poquito más, la intensidad se baja un poquito y en ese sentido no hay ningún problema. Fíjate, te diría que no sé si ya es algo más del propio cuidado del paciente que ya diga, mira, yo quiero hacer esto de esta manera porque sé que después voy a tener la merienda, que sabes que muchos de ellos lo esperan como agua de mayo, sabes, como nosotros el alta hora de casa, pues así lo esperan, o realmente es por necesidad. Yo ahí sí que me planteo un poco en ocasiones eso, ¿no? Si realmente es porque Ay, es algo de, ¿no? que Un les poco sabe bueno, que yo creo de que es exactamente. importante tener en cuenta algo que nosotros a veces no nos acordamos, ¿no? O no tenemos tan presente. El paciente el paciente de hemodiálisis, desde que sale de su casa hasta que llega a la clínica, las 4 horas, 4 horas y 10 que hacemos aquí de tratamiento, el tiempo
de la hemostasis, o sea, y luego el tiempo de volver a casa. A veces nosotros aquí en Portugal, por lo menos es nuestra realidad, en algunos sitios, en las regiones más del interior, en que los accesos no son tan buenos o las personas viven más lejos de los centros Ujú. urbanos, a veces hay casos en que el paciente gasta, pues se puede decir así, 7 horas de su día de Sí, diálisis sí, desde que puede sale de ser, casa hasta que perfectamente. vuelve. O sea, Puede ser, aunque tú sí, hagas sí, una sí. comida antes de salir de casa, ¿no? Hasta que llegas a Ujú. diálisis y luego hasta que vuelves de nuevo a casa, han pasado 7 horas y no puedes estar sin comer, ¿no? El organismo, aunque por mucho que no Eso es. quieras o no tengas esa costumbre, el organismo te lo pide. O sea, yo creo que al final, y con toda la ingesta calórica también que se consume con el propio tratamiento de diálisis, o sea, yo creo que sí que para mí, sin duda, es una necesidad. Pero luego hay pacientes que sí que, por ejemplo, no suelen tener mucho apetito y que nos dicen que cuando están haciendo diálisis que les aumenta muchísimo el El apetito en apetito. esas 4 horas y comerían mucho más de aquello que les damos, ¿no? Si Eh, entrenan, les puedes premiar. vale, lo haremos, lo haremos. Hacemos ahí un intercambio de intereses. Si Lo entrenan, haremos. puedes ingerir un poquito más. Hacemos un poquito como el agua que decíamos esta mañana con Ángel, ¿no? Bueno, pues si vas a sudar más luego, no te preocupes que te dejamos un poquito más seco, pues en este sentido, con la parte Nutri podríamos hacerlo de esa misma Compensar. manera. Volvemos Y a negociar, volvemos a negociar. Hombre, ya ¿Ves? sabes, Cristina la negociadora, si al final Está cuando presente. vaya a Portugal a verte, al final va a ser un poco, a ver dónde está la negociadora. ¿Dónde vamos Pero, a negociar? ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Pero bueno, hay cosas muy negociables y luego hay recomendaciones que quizá nos podrías dar así de forma general, aunque sabemos que lo que funciona realmente es lo más individualizado, pero quizá puedas darnos alguna recomendación general a nivel nutricional para esas personas que están ahora mismo en hemodiálisis y que les gustaría tener información de una profesional como tú, con muchísima experiencia y con muchísimos pacientes que estáis asesorando. Ujú. Yo creo que resumiría en 5. A mí me gusta hablar siempre en 5 puntos importantes. Por un lado, el sodio, ¿no? La sal, o sea, hacer una restricción de sal, que muchas veces esos pacientes eran seguidos a nivel hospitalario y sí que ya los nefrólogos les llamaban la atención a este punto, o sea que Ujú, algunas veces es fácil trabajarlo. Em, Enseñar sobre la ingesta de líquidos, y aquí trabajamos con ese número que habéis dicho también, los 500 mililitros de líquidos, más la el diuresis más residual menos. de Ujú, 24 horas, ¿no? La cantidad de orina de 24 horas. Potasio, fósforo y una quinta, que no suele ser tan común hablar de ella, pero para mí es igualmente importante en hemodiálisis, que es llamar la atención a la proteína. Como hablábamos, la importancia de tener una adecuada ingesta de proteína, porque por lo menos aquí la realidad que tenemos en Portugal y los pacientes son igualmente añosos, ¿no? La media de edades es elevada, pero hay muchos pacientes que tienen por costumbre o también por falta de apetito ya y metabolismo, menor metabolismo, más sedentarios también. Por ejemplo, en la comida de la cena, aquí es ujú, común ver que los pacientes apenas ingieren proteína, carne, pescado, huevos. Me refiero a proteína de alto valor ujú. biológico. Es algo bastante cultural y quiere mucho comer su sopa y su trocito de pan a la cena y ya está. Y o sea que es un punto que hay que trabajar bastante y por eso nunca me parece que es muy importante no olvidarlo nunca, ¿no? La cuestión de la proteína, por lo menos considerando la realidad que tenemos aquí, y de hacer una buena ingesta proteica de alto valor biológico, que según las guidelines nuevas que van a salir también lo siguen defendiendo, ¿no? A la hora de comer y a la hora de cenar, por lo menos en esos dos momentos y para evitar pues esa pérdida de masa muscular que hemos comentado que va ocurriendo con el propio A medida que tratamiento. pasa, claro, a medida que va pasando el tiempo. Pues oye, Cristina, yo te doy millones de gracias y te mando un fuertísimo abrazo desde aquí, desde España.
porque la verdad es que ha sido un placer tenerte, bueno, verte otra vez, porque ahora no sé cuándo nos A veremos ya, distancia. la distancia, pero bueno, seguro que hablamos prontito y te agradezco mucho todo el programa que has ajustado a nuestro país vecino, ¿no? Allí en Portugal, en base a unos criterios muy científicos, muy de consenso internacional y sobre todo mirando mucho por el paciente, que yo creo que ahí es donde tenéis, en Nefroquera y en Portugal es donde tenéis más, quizá más valor a la hora de establecer un vínculo entre el nutricionista y el paciente, ¿no? O sea, es todo muy cercano y es todo muy individualizado. Así que ya sabes que yo encantadísima de que podamos colaborar conjuntamente, que podamos hacer cositas por el bien de las personas con enfermedad renal crónica y sobre todo te agradezco muchísimo que me hayas dedicado esta horita, tanto a mí como a las personas que nos escuchan y nos escucharán, para saber un poco más sobre la nutrición y hemodiálisis, ¿no? Que muchas veces se queda ahí simplemente en el tratamiento dializador de esos 3 días a la semana, pero va mucho más allá y muchos profesionales podemos hacer cosas súper bonitas con todos ellos. Gracias a ti. Para mí ha sido un placer poder, sobre todo, compartir, yo creo, ¿no? Realidades tan próximas y a veces tan diferentes y que aprendamos, podamos todos aprender un poquito unos de otros y claro que por el bien de nuestros pacientes. Así que gracias a ti por invitarte y por acordarte de mí. Hombre, claro, ¿cómo no me voy a acordar de ti si yo te tengo de referente Estoy aquí total? lejos, estoy lejos. Te tengo de referente total, sí, pero bueno, encima tu capacidad comunicativa es buenísima y tan cercana eres aquí en la pantalla como en persona, así que de verdad te agradezco mucho que seas así y que seas tan buena profesional, Chris. Así que un Gracias. besazo enorme, cuidaros muchísimo, tu marido, el peque y tú, y espero que nos podamos ver físicamente pronto. Pronto, a ver si es posible. Yo creo que sí. Seguro que sí. Mucha Muchas fuerza gracias para a ti, Portugal. Ángeles. Besitos, que os Un vaya bien por besazo. ahí. Chao, Adiós. guapísima. Chao.